Si se acuerdan, la vez pasada les habíamos propuesto que visiten algunos videos y un capítulo del texto de Pardo. ¿Pudieron ver los videos? ¿Pudieron leer el texto de Pardo? Sí, A sí. ver, veo ahí dos caras que hacen que sí, algún sí. Eh, bueno, por lo menos los que están arriba en la línea, en mi línea, tengo como bastante generalizada la lectura y el visionado. Entonces, ¿cómo hacer para recorrer algunos conceptos, poder dialogar entre nosotros sin repetirme, ¿no? Porque obviamente ya está propuesto en la clase los temas, ¿no? Pero un poco la idea es hablar de la planificación, ¿sí? Y si leyeron Pardo, hay como una frase con la que arranca el capítulo 5 de Pardo, orientado a la planificación, que dice: la planificación del trabajo, dimensión temporal, y la elaboración del presupuesto, dimensión económica, son las dos tareas principales del productor, una vez fijado el nivel de calidad del contenido audiovisual y, por tanto, de los recursos que queremos realizar. ¿Qué les dice esa frase? ¿En qué piensan los que la leyeron y lo que la escucharon ahora? ¿En qué es lo primero que piensan? ¿Qué reflexiones le trae a la cabeza? ¿Con qué lo vinculan? ¿Qué es lo que, con qué otras cosas o contenidos vistos ya en el transcurso de lo que venimos cursando lo vinculan? Creo que el mismo Pardo ya había hablado de algo bastante similar en Ujú, capítulos anteriores. ujú, Eh, Hablaba de las tres variables tiempo, coste, calidad. Bueno, esto ujú. básicamente son eso, tiempo y coste. Una vez que fijamos el nivel de calidad, nos ponemos a pensar al que queremos alcanzar, nos ponemos a pensar en cómo alcanzarlo con estas dos y cómo planificarlo para que sea de la forma más efectiva posible, teniendo el mayor nivel de calidad en la menor cantidad de tiempo con la menor cantidad de inversión económica. Ujú. Perfecto, sí, lo que está acá hablando Joaquín está haciendo referencia al triángulo de proyectos o a esta representación en un triángulo del proyecto. Voy a compartir una ventana para ir viendo algunas imágenes de manera conjunta. A ver si ustedes me dicen si Se ve están bien, sí, viendo se ve bien. ahí. Se ve bien. Perfecto, perfecto. Esperen que voy a reorganizar un poco mi pantalla. Así puedo ver la presentación y puedo verles a ustedes. Bien, entonces lo que estaba diciendo acá Joaquín un poco hacía referencia a lo que dice Pardo, ¿no? Que una vez determinado ese ámbito, ese objetivo, esa meta hacia la cual nos vamos a orientar y vamos a plantear nuestro proyecto, vamos a poder establecer toda una serie de tareas, procesos que van a representar la dimensión temporal del proyecto y a través de la cual, o tareas a las cuales le vamos a asignar toda una serie de recursos para poder llegar a ese resultado, ¿sí? Hay algo interesante a tener en cuenta al momento de pensar el proyecto representado en este triángulo, que es que cuando nosotros diseñamos un plan de materialización de este proyecto, vamos a determinar estas variables, ¿no? Vamos a determinar el objetivo o la calidad final, vamos a determinar las tareas y procesos que necesitamos poner en juego y los recursos que vamos a asignar para poder llegar a ese resultado. Algo que me parece interesante acá tener en cuenta es que ¿qué sucedería o qué sucede si alguna de estas variables se modifica? ¿Sí? ¿Qué pasaría o qué pasa si se modifica alguna de estas variables? O sea, se modifica la variable tiempo, o se modifica la variable recursos, o se modifica la variable ámbito. ¿Qué sucede? Hay que modificar todo lo demás, o sea, si varía una, van a terminar variando las demás. Y después Pardo lo dice, tipo, que tenés que estar pensando en, o sea, tenés que prepararte para lo peor, pensando en lo mejor, me parece un poco eso de pensar
Pensar en lo peor, pero prepararte para lo... No, al revés. Bueno, no se me mareé. Pero nada, eso, tipo, termina diciendo que va a variar todo. Si te varía el costo, tenés que variar las tareas porque no tenés los recursos y todo va a variar y va a variar la calidad y nada, tocas uno, tocas dos. Perfecto. Para que no nos metamos en una especie de crisis y una bolsa de gatos de la que no sepamos cómo salir, entendamos que esta es una herramienta para justamente encontrar soluciones, ¿no? Como que si el proyecto está en equilibrio y hay un objetivo final que es el ámbito, para el cual tenemos que hacer toda una serie de tareas y a la cual le asignamos una serie de recursos, si se modifica una de las variables de manera imprevista, quiere decir que el proyecto que estaba en equilibrio de repente sale de ese equilibrio o pierde el equilibrio que habíamos diseñado originalmente. Si se modifica una de las variables, para poder resolver ese problema, vamos a tener que modificar otra de las variables. ¿Sí? Como para ir más con calma. No es como, se modifica todo. Es como, no es una consecuencia, sino que es una forma de solucionar un problema. ¿Sí? Si se nos modifica la variable tiempo, por ejemplo, tenemos menos tiempo para poder llegar al mismo resultado. ¿Cuáles son posibles soluciones que a ustedes se les ocurran? Digo, tenemos que resolver ese problema, ¿no? Queremos llegar al mismo resultado, pero tenemos menos tiempo de rodaje. Necesitamos aumentar la inversión, necesitamos aumentar el costo. O sea, la única variable que nos queda es, si no queremos modificar la variable ámbito, se nos modifica la variable tiempo de manera imprevista, entonces lo único que nos queda es modificar la variable costo. A mí me interesa, o nos interesa mucho, identificar que la variable costo está representada por los recursos, ¿sí? Por la idea de recursos que, dimensionados en cantidad y en tiempo, representan los costos de esta producción, ¿sí? Entonces, si tenemos que modificar la variable costo, ¿cuáles son posibles soluciones a menor tiempo de rodaje para llegar al mismo resultado? Incorporar más gente. Por ejemplo, seamos un poquito más concretos, pero sí, vos estarías modificando la variable costo a partir de modificar los recursos humanos. Yo, Sí. lo que digo para llegar a eso es que si bien tenemos en el triángulo tiempo, costo y ámbito, costo es prácticamente la variable que más sólida tenés que tener, porque la calidad, siempre y cuando tengas un buen respaldo a nivel costo y el tiempo, son tiempo y ámbito, y las podés subsanar a partir del costo. Ahora, si andás mal en el costo, es como la pata de la mesa que va a tirar todo. No creo que haya una parte que pueda compensar, a menos de que estemos hablando de una producción tipo Capusotto y sus videos, es como que estás muy desbalanceado. Si el costo cae muy mal, es como que el tiempo lo puedes reemplazar, el ámbito a nivel calidad lo puedes reemplazar, pero el costo, la pérdida que te va a generar es un hueco, un agujero. Bueno, hay muchas cosas que decir respecto a toda la reflexión que hiciste. Primero, estamos en una industria creativa, ¿sí? Donde muchas de esas variaciones en relación al costo y pensando en la variación de los recursos, puede darnos, sí, no tengo la menor duda, un cambio en el ámbito. ¿Qué quiere decir? Que el resultado final seguramente sufra alguna modificación, no necesariamente negativa, ¿sí? Cuando hablamos de una variación en la calidad, no estamos hablando de un empeorar o mejorar el producto, sino que el producto difiere, ¿sí? Claro. Al estar en una industria creativa, bueno, puede ser que eso no signifique que ese producto sea de menor o mayor calidad. Sí, digo, en algunos aspectos sí puede tener que ver con el resultado final de el material registrado en función de la cámara con la cual vas a laburar, ¿no? Si pensabas laburar con una cámara en 4K y tenés que registrar en 2K, hay algo ahí en la resolución que puede vincularse con un cambio de calidad. Totalmente. Después, tener menos tiempo es igual de crítico que tener menos recursos. Digo, ¿por qué habría una diferencia? A ver, porque ahí vos pusiste por encima como una variable más crítica la de los recursos que la del tiempo. ¿Por qué?
¿Puedo decirlo? Sí, claro. Sí. No, yo me refiero a que si bien las tres variables son importantes como tiempo, costo y calidad, yo priorizo, por lo que estuvimos viendo a lo largo de la clase, y lo voy a priorizar siempre por los detalles que hemos visto, el costo, porque siento que al tener más herramientas desde el lado económico, puedo aspirar a poder tapar algunos huecos. Quizás, está bien, puedo decir, el tiempo lo puedo reemplazar con más personal, la calidad, bueno, si yo cuento con tanto poder adquisitivo para producir esto, puedo hacer grandes cosas, pero a lo que me refiero es que tengo una espalda que pueda avalar todas esas cosas que voy a hacer yo a nivel coste de Te voy a tiempo. poner ahí un ejemplo, entonces. Sí. Yo te dije que teníamos menos tiempo de rodaje, Sí, ¿sí? Y vos me estabas sí, diciendo cómo lo ibas a solucionar. Después sí, como que seguiste desarrollando, primero ibas a dar una solución concreta, sí, ¿sí? sí, Aumentar el costo, quiere decir aumentar los recursos humanos. ¿Cuál sí. era tu estrategia? ¿Qué pensabas hacer para resolver un mismo rodaje en menor tiempo? ¿Vos estás haciendo historias breves? Yo estoy haciendo historias breves. Perfecto. Para tener como referencia que tal vez el guión que tenemos actualmente nos sirve. Sí. Pero bueno, quiero incorporar a la gente que está Perdón. laburando en tele. ¿Puedo dar un ejemplo que se me ocurra a mí, a ver si estoy en lo correcto? De lo del Dale, a costo ver. que vos habías Así vamos preguntado. complementando y vamos dialogando No sé, por ejemplo, que el protagonista, no me acuerdo el nombre ahora, el chico, el pibe es Javier. Javier. Sí, dice que tiene 15 años, ¿no? Entonces, capaz una manera de ahorrarte, no sé cuánto costo representará, pero ahorrarte unos mangos, digamos, es poner un actor que sea mayor de edad y te ahorras capaz todo el tema de los contratos y todas las cosas con un menor. O en la escena que está corriendo por el tejado, pones un fondo verde en vez de tener que contratar a un doble que grabe posta saltando, dando vueltas por ahí, pones al mismo pibe con un fondo verde. No sé si era lo que vos estabas preguntando, pero como que me parece que No, yo estar estoy en diciendo, esos detalles. si ustedes tienen 5 días de rodaje y ahora de repente tienen 4 días de rodaje, ¿sí? Sí, ¿Cómo resolverían? Está bien, una solución podría ser, bueno, pasa que teníamos 5 días de rodaje con un menor. Lo que vos me estás diciendo es, bueno, vamos a hacer 4 días de rodaje y en vez de que sea un menor, lo convertís en un mayor que interprete a un menor, claro. ¿sí? Donde ahí puedo llegar a entender que estás modificando el ámbito, ¿sí? Hay un resultado final que vos podés estar variando porque ya el protagonista no es un niño que puede darte un resultado, sino que es un adulto interpretando a un niño. Está bien, puede no darse, no notarse, ¿sí? Pero pongamos que son las mismas condiciones, que esas condiciones no cambian, que fuese el actor adulto, que tenías tu plan, que ibas a grabar en 5 días y de repente tenés que grabar en 4 días, ¿sí? ¿Y habrá que sacar escenas? Si sacás escena, estás afectando el ámbito, ¿sí? Porque ya la historia que vos estabas contando de algún punto se está modificando. Te Nadie estás dice para alejando peor, mucho de la idea. pero no es el mismo guión, ¿sí? Te No es estás el guión que alejando vos te mucho de la trabajas. idea inicial. Exactamente, ¿sí? Nadie dice que esa propuesta va a ser peor, pero ya es diferente, estás cambiando el ámbito y no era tu objetivo. Todavía no rodamos nunca, ¿no? No, claro, estás a tiempo todavía de rediseñar tu proyecto y volverlo a llevar al equilibrio. Ah, ok. Una solución posible no puede ser hacer más rodajes simultáneos, por ejemplo. Bueno, Haría rodaje simultáneo. Tenés que tener simultáneo. más recursos para tener más cámaras, más gente que filme, pero por ahí en lugares que exterior e interior al mismo tiempo. Por Por eso ejemplo, yo teniendo decía en más cuenta que son dos personas. locaciones diferentes. Exactamente, estás armando una segunda unidad. ¿Sí? Por eso yo decía más personas. Exactamente, O sea, sí, pero yo te iba a meter el siguiente problema que era, no tiene muchos actores el guión. ¿Qué estarías grabando en simultáneo? Digo, no son tantas posibilidades cuando los recursos se empiezan a superponer. ¿Qué quiero decir? Si vos necesitas los mismos recursos que los recursos más críticos, pues yo puedo reemplazar la dirección de fotografía, puedo reemplazar la dirección en una unidad y en la otra y tener 2 directores de unidades, 2 directores de fotografía por unidad, 2 asistentes de dirección por unidad, pero no puedo tener al mismo actor o la misma actriz en 2 unidades diferentes, ¿sí? Entonces, ese sería como un impedimento que me llevaría a no poder resolverlo simplemente con multiplicar los recursos,
¿sí? Tengo un problema temporal que no lo estaría pudiendo resolver en un 100% con el solo agregar recursos. Perdón, una opción no podría ser, ya que no se puede reemplazar a los actores, tienen que ser los dos mismos y no puedo contratar a otros para que hagan unas escenas. ¿Podría ser, por ejemplo, pagar horas extra para que las mismas personas trabajen más? Eso podría ser también, podría ser otra solución, pagar horas extras, lo que estaría aumentando en algún punto la disponibilidad de esos recursos humanos, ¿sí? Ahora, profe, estarías ampliando el costo. Ahora, profe, disculpe que lo interrumpa, pero No. la variable que hasta el momento se sigue mostrando fuerte es la del costo. Ahora habría, no sé cómo sería del lado inverso, porque hasta el momento estamos bien con un costo bien armado, o sea, tenemos respaldo, pero te lo propongo de manera diferente. Vos claro, tenés armado un plan de trabajo donde tu equipo técnico está conformado por 30 personas. Sí. ¿Sí? Vas desarrollando el proyecto, llegás a un punto donde de repente el proyecto ya no puede contar con 30 personas. Lo vas a tener que hacer con 15 personas. Sí. ¿Cómo lo resolves? Yo tengo 15 personas, a todas a mi cargo. Tengo 15 personas y estamos hablando de que no cuento con esa famosa espalda que hablamos inicialmente a nivel costo. Estamos hablando de que cuento con 15 personas, por ende, claro, a nivel costo no. Y ahí directamente a nivel personal, hablo a criterio personal, capaz que otros tienen otras ideas, obligatoriamente se va a ver mal la calidad, pero quizás voy a llegar al mismo fin, pero la calidad no va a ser la misma que la que tenía planificada por estos atenuantes que mencionó usted. O sea, quizás llego al mismo tramo de lo que venía queriendo armar, pero la calidad no va a ser la misma. Quizás va a haber ¿no podría grietas. ser, en lugar de tener peor calidad, que tenga la misma calidad, pero que simplemente tome más tiempo el rodaje? Es un poco la idea, ¿sí? La idea es que te va a llevar por ese lado. Ahora no se me ocurre tal vez una imagen muy clara para representarlo en rodaje, pero si vos tenés 4 eléctricos para armar una puesta en escena, no es lo mismo que tengas solo 2 eléctricos o un eléctrico. Tal vez el tiempo de demora va a ser mayor para armar una puesta con 4 eléctricos en lugar de con 2. Pero ponele o pensalo en postproducción, ¿sí? Si vos tenés que editar un programa televisivo con muchos informes como Bendita durante el día y llegar al fin de la jornada, si vos tenés 4 editores, vas a poder llegar a unas condiciones que si tenés solo 2 editores. ¿Sí? Entonces, si vos tenés menos editores, seguramente necesites más tiempo. Entonces, tal vez los informes de Bendita no puedan ser del día para el día, sino tienen que ser con 2 días de antigüedad, ¿sí? Porque no llegás a cumplir con el informe al día. Que ya ¿sí? ahí se ve afectada la calidad, porque no tiene el mismo impacto que vos decís, uy, espero a la noche, vea Bendita el resumen de todo lo que pasó en el día, a esperar el otro día lo que pasó el lunes cuando ya estamos a jueves. Exactamente, sí, ahí estás afectando al ámbito, sí, sin duda. Distinto sería un programa tipo TBR o ¿cómo se dice? Claro, la nueva versión que tiene mezclas toda la semana. Tiene Igual libertades. quiero hacer una salvedad pequeñita. Vale. En este debate se está entendiendo calidad y objetivos como una resolución unificada. Y a veces la modificación de los objetivos, la modificación de la calidad puede no modificar los objetivos. O sea que, en el ejemplo que daban recién, quizás la decisión es mantengamos la información al día en Bendita, pero con menos cantidad de inserts. Bajamos la cantidad de inserts por minuto. Y cumplimos con el objetivo comunicacional de seguir manteniendo el punto fuerte. Entonces, hay una relación directa, por eso esta presentación, digamos, puesta así, que es la que Pardo analiza, donde mete a los objetivos alineados con la calidad, si no tienen una relación dinámica, objetivos y calidad, por eso en la que tenemos en la de universo de proyecto, eso se diferencia. Sí. Si no no se lo adjudiquemos a Pardo, que esta es como una reelaboración mía. Yo cuando pongo acá objetivo es hacia dónde queremos llegar, ¿no? Claro, bueno, pero... Digamos, es como, bueno,
Ahí es el juego, igual Pardo me parece que también está más alineado con tu presentación que con la que usamos en la otra presentación de clase. Objetivos y calidad tienen que tener una relación necesariamente dinámica. No llegamos a tener el tiempo correspondiente. Si forzamos la resolución según el guión técnico original, es probable que choquemos, porque no vamos a poder hacer la cantidad de tomas que teníamos previstas en cada escena. ¿No será posible que cambiemos para bien, usemos estas circunstancias para no forzar la búsqueda de esa calidad, sino la búsqueda de una calidad diferente, pero que sea buena igual y cumpla con los objetivos que es terminar la película, el corto, con una narrativa visible, de buena calidad? Entonces, quizás encontramos una variante forzando esta relación dinámica entre calidad y objetivo. Sí, que igual sería como diferente si lo hacemos en el desarrollo del proyecto que si ya estamos en la preproducción, ¿no? Digo, aun cuando no estemos en rodaje, si ya estamos en la preproducción, ya se van achicando las posibilidades de rediseño. Sí. Y eso es muy interesante tenerlo presente, que en el desarrollo las posibilidades de rediseño son casi en un 100% o 150% por la cantidad de posibilidades que podemos tener, pero cuando ya pasamos a la etapa de producción y estamos en la estamos en el rodaje, ya rodamos, estamos en postproducción, se van como achicando cada vez más las posibilidades de rediseño. Y agrego algo más. En un proyecto más cerrado, o sea, más planificado, como puede ser un corto o un largo de ficción, donde uno tiene mucho más capacidad de medir todo el esfuerzo, y resulta que nos llovieron 10 días imprevistos y nos cambió el plan. Esa es una contingencia. Y la otra que sí la ven al aire es en la tele, tomando el mismo ejemplo. En la tele las modificaciones se ven al aire. Sacaron a tal personaje porque el costo no da, o en lugar de sacar al personaje, vamos de lunes a jueves en lugar de lunes a viernes. Esas modificaciones se terminan viendo en pantalla, suceden en la dinámica de producción. Totalmente, totalmente. Bueno, y lo importante o lo interesante siempre, particularmente, Gaby lo dice siempre, pero a mí me gusta casi siempre, cada vez que arranco un tema, siempre empezar por el triángulo de proyecto, porque es como la representación de nuestra estrategia del diseño de producción, ¿sí? Es como que el triángulo de proyecto encierra todas las variables de nuestro diseño de producción. ¿Le puedo decir una pavadita? Dale, muy Jules. Pavadita. Sí. Me quedó como en el tintero, que me pareció como que lo que Santiago decía en un momento era como que, bueno, si uno puede presupuestar con un costo lo suficientemente amplio, te cubrís de todos estos problemas, digamos, ¿no? Como que el tener el presupuesto suficiente te cubre a vos de determinadas cuestiones. Y no siempre es así, porque a veces vos tenés el tiempo, por ejemplo, o el ámbito, por ahí la calidad y qué sé yo, lo podés solucionar con cuestiones de costo. Si te sobra presupuesto o tenías pensado para imprevisto determinado extra, podés solucionar cuestiones de calidad o de ámbito. Pero a veces el tiempo no te permite resolver simplemente con más recursos. Porque no llegaste, porque te atrasaste por cualquier contingencia y no podés llegar a la fecha de entrega. Entonces estás, por más de que vos tengas por ejemplo, yo te voy a entregar una cosa el miércoles y es una animación, ¿sí? Entonces necesita escenas en animación tradicional. Animación tradicional, necesitas el animador que anime primero cuadro por cuadro y después la persona que hace el clean-up, que es la que limpia toda esa animación. Y lleva como el doble de tiempo. Si la escena no es, y yo tengo que entregar el miércoles, la escena no está hecha todavía, no se llega el lunes y martes para animarla en tradicional y limpiar esos cuadros. Por más de que yo ponga 2 personas, no llego a hacerlo, ¿sí? No me da el tiempo, porque no es que puedo poner 5 personas a hacer el mismo movimiento animándolo, digo, necesito que lo haga una persona y la otra lo limpie. Entonces no me da el tiempo, entonces hay que resolverlo de otra manera, la decisión es, bueno, no lo podemos hacer en animación tradicional. Esta toma no entra, no nos da el tiempo. Entonces, ahí tenemos que tomar una decisión y resolver esa toma de otra forma, con animación 2D, con animación 3D, algo que podamos hacer en 2 días. Entonces, sí o sí te afecta
el ámbito, porque por más que, o sea, no es una cuestión de presupuesto, porque el presupuesto lo tengo, sino que no lo puedo hacer porque no me da el tiempo. Entonces no siempre es cuestión de presupuesto, es ver de qué manera lo podés resolver para que la calidad sea lo más parecido a lo que vos te propusiste originalmente, digamos, porque tenés que llegar con una fecha, ¿sí? También se me ocurre lo contrario, tipo, no es lo mismo estar trabajando por encargo en donde tenés que llegar a un cierto día. Si estás, por ejemplo, trabajando freelance, mientras te puedas mantener en el proyecto, puedes tomarte todo el tiempo que quieras porque no tenés una deadline tan marcada. Ahí seguramente puedes ajustar mucho más con el tiempo y tardarte más sin demasiada complicación. Depende de cada proyecto, digo, hay proyectos que requieren, no sé, que el cliente tiene una fecha de lanzamiento y uno no se puede atrasar, se entrega y se entrega lo que hay y lo tenés que entregar. Entonces, cuando te atrasás por X motivo, tenés que empezar a tomar decisiones que por ahí no tienen que ver, digo, en esto mismo de la animación tradicional y el cleanup y qué sé yo, bueno, para ahorrar tiempo, ¿qué hicimos? Bueno, pusimos más gente para hacer cleanup. Entonces teníamos el animador y en vez de tener una persona que limpie esa animación, ponemos 2 o 3 para que lo hagan más rápido. Pero si aún así no llega, porque el animador no llega ni a hacer lo que le toca a él, entonces tengo que resolverlo de otra manera. Nada. Perdón, Ale, antes de que Dale. pases, quería agregar una cosita más. 2 cositas más. En general no se habla tanto de las producciones que defienden el ámbito, y me gustaría citar 2 ejemplos. Uno de una peli que muestra cómo la defensa del ámbito puede ser un fracaso tremendo, que es la película del Rey, que muestra el devenir de un director y un productor que intentan defender el ámbito de un proyecto a como dé lugar. Y en la vida real, el rodaje de Apocalipsis Now es una increíble defensa del ámbito que terminó en tal desastre en el costo que Francis Ford Coppola, que era productor y director, terminó haciendo películas para pagar las deudas por muchos años, muchos años. Eso como un ejemplo del problema del equilibrio. Y acá lo que yo quería, para complementar lo que Santiago decía, no tener mucho. Esta es una relación entre el costo previsto, el tiempo previsto y el ámbito previsto, ¿está bien? Si vos tenés mucho costo previsto, es porque tenés una inversión correspondiente, una cantidad de recursos correspondiente a ese costo que tenés previsto. Tener mucho costo no necesariamente implica tener mucho dinero de más para protegerte de cualquier situación, ¿se entiende? Claro. El dinero puede ser en ese proyecto inelástico también, o sea, te dieron un dinero para hacer un proyecto por encargo, el dinero es inelástico, entonces tus posibilidades es manejarte entre ámbito y tiempo. Por el contrario, como dijo Juli, te dieron un proyecto donde la variante es se entrega tal día. Entonces el tiempo es inelástico y tendrás que ver cómo jugás para poder administrar el costo y el ámbito sin perder la calidad y no aumentar la inversión. Y de lo que se trata esta relación es que estos factores están siempre en juego entre sí y deberían estar en equilibrio una vez que el plan empieza a ejecutarse. Y que cuando alguna de estas variantes se modifica, inevitablemente requiere estrategias sobre las otras. Eso es lo que dice la relación. O sea, quiero decirte, Santiago, que con mucha plata podés tener un gran fracaso en cualquiera de los otros 2 resultados también. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende. Bien. Gracias. Gracias, como que profe, y gracias a usted, Gabriel. Es interesante lo que dijiste, que es que porque tengamos mucho presupuesto no quiere decir que todo ese presupuesto que tenemos sea imprevisto. Básicamente está asignado a una partida específica, más allá de pequeños imprevistos que podemos llegar a tener. Siempre me contaban, no me acuerdo quién era que lo contaba, pero, bueno, un amigo que estaba laburando en Elefante Blanco, que fue una película donde el plan de rodaje no se cumplía. Y se iban agregando jornadas, pero obviamente eso reclamaba búsqueda de financiación nueva, invertir dinero nuevo, también era Patagonic,
invertir dinero e ir cambiando básicamente todo el proyecto. Imagínense la cantidad de dinero que se puede llegar a tener que invertir en una estructura como esa, no cumpliendo los objetivos y teniendo a Darín como protagonista, por ejemplo, ¿no? Tener a disponibilidad a un actor de esa categoría, aun cuando el proyecto no cumple con los objetivos, ¿sí? Eso está fuera de cualquier lógica de diseño de producción y de planificación a la que apuntamos. Bien, entonces, la idea de planificación, como decía en esa primera o esa introducción de Pardo, lo que habla como definición es de la dimensión temporal del proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, hablando del diseño de producción, hablando de la estrategia de materialización, hablando de este plan de materialización del proyecto, vamos a hablar o concentrarnos un poquito en la variable tiempo, ¿sí? Cuando hablamos del diseño de producción tenemos muchas estrategias que trazar. Algunas tienen que ver con estrategia de recursos, otra tiene que ver con estrategia de costos, otra tiene que ver con estrategias de financiación en función del objetivo, pero hay una estrategia muy fuerte e importante que tenemos que tener presente como variable de cualquier proyecto, que es el tiempo, ¿sí? Entonces, uno de los puntos importantes es entender que si el proyecto tiene una etapa de desarrollo, producción y comercialización, hay una decisión muy importante que tenemos que ver, que es la de ubicar la etapa de producción, esta etapa de materialización, en el tiempo, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cuándo vamos a preproducir, cuándo vamos a rodar y cuándo vamos a postproducir? ¿Qué criterios utilizarían o se les ocurre en función de los proyectos que están manejando o que hayan manejado? ¿Cómo se les ocurre que tenemos que ubicar este proyecto, pre-rodaje y post, en un momento del año? Pónganle, vamos a poner una consigna así muy simple. ¿Cómo lo ubicarían? ¿Cómo tomarían esa decisión? ¿Cómo podrían tomar esa decisión para ubicar el proyecto en una época del año? Para decir, bueno, vamos a grabar, vamos a preproducir, a grabar y a postproducir en tal fecha, o alrededor de tal fecha. ¿Qué criterio pondrían? ¿Artísticamente o Cualquier más allá? criterio, no importa, pon el criterio que quieras. Y el nivel de exteriores, yo empezaría por ahí. A ver, La cantidad de desarrollo exteriores. entonces. Si tiene muchos exteriores, Y por ejemplo, no sé, yo la película que trabajé, se iba a filmar en una fecha que vimos que hacía mucho frío, que era en un pueblo, ujú, y nada, se tiró más para primavera, ujú. y nos morimos de frío, y dijimos, esto no llega invierno. Así que íbamos a filmar una semana y después parar 2 semanas y después hacer la siguiente semana, y se hizo las 2 semanas seguidas directamente, por ejemplo, porque eran muchos, prácticamente todos los exteriores se hacían en el pueblo y los interiores en set. Ujú. Y Bueno, nada, bueno. sacando los detalles muy específicos del caso, ¿qué hace? Está ubicando toda la producción en relación a la fecha de rodaje o en relación al clima, en este caso, por ser exteriores, de rodaje. Entonces, lo que hace es disponer que el rodaje tiene que hacerse en septiembre, ¿podemos poner, negociamos? ¿Sí? Bueno, Bueno, no sé si fue en septiembre o noviembre, no sé en qué mes exacto fue, pero a partir de, entonces dice, bueno, el rodaje va a tomar como posicionamiento el rodaje en noviembre. Entonces, para poder estar rodando durante el mes de noviembre, tenemos que iniciar la preproducción 4 semanas antes. Por lo tanto, en octubre va a estar iniciando la preproducción de este proyecto. Y la postproducción estará comenzando a partir de diciembre y veremos cuánto tiempo nos toma para poder llegar al resultado final. ¿Sí? Entonces, ubicó esta producción en un momento del año vinculado a una condición climática. ¿Sí? De más está decir, ya lo vimos, ¿no? Pero obviamente no podemos largar a pensar en qué momento del año podemos ubicar la producción si todavía no dimos por aprobado el desarrollo del proyecto, dimos por cerrada la evaluación de la viabilidad del proyecto y las condiciones están dadas como para poder dar el paso del desarrollo a la producción. Obviamente que esa es la condición
de partida, ¿no? Haber superado el desarrollo y haber evaluado la viabilidad y tomar la decisión de dar ese paso. Bueno, una vez que sucede eso, ¿cuándo vamos a grabar? Por ejemplo, ganan historias breves, ¿sí? Les liberan la cuota 1 de historias breves. Bueno, ahora tienen que decidir cuándo filmar. Hay variables de tiempo que le establece el instituto y dice, bueno, tienen 3 meses para declarar inicio de rodaje y 9 meses para entregar la copia A. Perfecto, es todo un año. Así que, disponiendo las tareas que tenemos que llevar a cabo, podemos decir si este corto conviene filmarlo en enero, en marzo, en septiembre, en noviembre o en diciembre. Hay que ubicarlo ahí en el tiempo, pero estamos partiendo de ese lugar donde el desarrollo ya está aprobado, digamos, o la viabilidad del proyecto está demostrada, por lo tanto, tomamos la decisión de pasar a la producción. Bien, un criterio entonces que puso acá el amigo Carlos fue cuestiones de clima, cuestiones vinculadas con el exterior, que puede también tener relación con la cantidad de horas de una jornada exterior, si son jornadas diurnas, ¿no? ¿Qué otro caso se les ocurre? ¿Qué otra posibilidad se les ocurre para poder determinar en qué momento ubicar la producción? La fecha de presentación, si queremos presentarlo, por ejemplo, a un festival, saber el deadline de ese festival. Bien, la entrega del material, pongamos la presentación en un festival, pongamos la publicidad de Julia que tiene que entregarla el miércoles, pongamos los informes de Bendita que tienen que estar listos todos los días a las 8:30 de la noche, ¿sí? O alguno podrá estar a las 9 porque va a salir 9:30 según la rutina, ¿sí? Entonces, el deadline. Entonces, lo que estamos tomando como punto de construcción y ubicación en el tiempo es el final, ¿no? La entrega de la copia A o la entrega del máster es el que pone el anclaje y a partir de ahí deconstruimos todas las tareas que tenemos que llevar a cabo para poder determinar cuándo tenemos que estar grabando o iniciando la animación o lo que sea y cuándo tenemos que estar iniciando la preproducción, ¿sí? Si vieron las presentaciones, hablamos de un gráfico como este, ¿no? Donde tenemos como dos opciones. De una fecha de inicio, conociendo una fecha de inicio, reconstruimos todas las tareas que hay que llevar a cabo para poder determinar cuándo va a estar terminado el proyecto, ¿sí? Pero puede ser a la inversa. De una fecha de finalización, deconstruimos todas las tareas y procesos necesarios para llegar a ese resultado, entonces podemos disponer cuándo debemos comenzar para poder llegar a ese resultado, ¿sí? Ahora, existe la posibilidad de que digamos, porque tenemos que empezar la preproducción tal fecha, el rodaje se va a hacer tal fecha y vamos a estar terminando tal fecha. ¿Alguien imagina una situación similar a esa? ¿Por qué podría estar determinando primero la fecha de preproducción, de inicio de pre, antes que definir la inicio de rodaje, la fecha de inicio de rodaje? ¿Alguien se les ocurre que... ¿Puede ser que tenga que ver con la plata? O sea, si vos juntaste todo el caudal de dinero que necesitabas, obviamente con el tiempo no va a significar lo mismo, entonces obviamente hay que comenzar con el rodaje, con todo. Bueno, pero una cosa es comenzar con el rodaje y otra cosa es decir, bueno, porque por ejemplo, ¿vos empezarías una preproducción si no tuvieses en claro cuál es la fecha de rodaje? No, tiene que haber un estimado, por lo menos. Capaz algún profesional que quieran particularmente para la preproducción y que sea como muy específico que después no pueda elaborar o algo así, no sé. Miren, cuando empiezan una preproducción se empieza a invertir dinero. ¿Qué quiere decir? Si empieza una preproducción, ya hay un equipo técnico trabajando de las diferentes áreas, hay gente de dirección, gente de producción, gente de arte, gente de locaciones, gente de casting que está trabajando. Seguramente haya una oficina, seguramente haya servicios que pagar, seguramente haya, bueno, tareas preliminares como casting y locaciones que ya se empiezan a llevar a cabo. Por lo tanto, empiezan a haber egresos. No pueden empezar a haber egresos fijos, ¿sí? Constante y sonante, si yo no tengo en claro cuándo van a terminar de invertirse esos egresos. Pensando en lo cinematográfico y una producción lineal como la que estamos viendo acá en pantalla, yo no voy a empezar la preproducción si no sé exactamente cuándo va a empezar el rodaje.
¿Cómo lo entiendo yo y cómo describo yo o caracterizo la preproducción? Lo que importa es el rodaje. La preproducción es un apéndice del rodaje que significa establecer cuándo tenemos que empezar a prepararnos para llegar en condiciones al rodaje. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar cuándo vamos a rodar y a partir de ahí decir, bueno, para poder llegar en condiciones y tener todos los recursos y todas las tareas necesarias para poder llegar al primer día de rodaje y completar el rodaje, ¿cuánto tiempo previo necesitamos para poder llegar listos al rodaje? Entonces, por eso, siempre el punto de partida, pensando en una fecha de inicio para descubrir una fecha de finalización, va a estar más vinculado al rodaje y a partir de ahí una mini deconstrucción de tareas para decir, bueno, para poder empezar a rodar el 1 de noviembre, como decía Carlos, si pensamos en que tenemos que hacer ensayos, diseño de escenografía, contrataciones de proveedores, antes de hacer el ensayo tenemos que hacer castings, antes de definir los equipamientos que necesitamos tenemos que definir locaciones, para definir locaciones hay que hacer una búsqueda de locaciones, para hacer una búsqueda de locaciones hay que hacer reuniones creativas. Bien, voy deconstruyendo las tareas y digo, bueno, necesitamos por lo menos 4 semanas o necesitamos exactamente 4 semanas de preproducción para poder llegar al 1 de noviembre y estar listos para rodar. Por lo tanto, empezamos nuestra preproducción el 1 de octubre. Alexis, hablando de esto de las fechas, puede ser, por lo menos en mi experiencia, que en ficción, en largometraje por lo menos, que lo que más define las fechas terminan siendo los actores. ¿Cuándo pueden ellos? Bueno, sí, puede ser que ahí tenés como una... Pueden ellos, pero también depende de qué tipo de actor, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Si vos me estás hablando de un actor que hoy no hay tanta ficción en la televisión, pero que es un típico actor que todos los años tiene un programa de prime time, digo, hoy es más difícil de dimensionarlo, pero que todos los años tiene un programa en el prime time, sea en Telefe o Canal 13, y van mutando y va trocando según el año, y seguramente con ese actor tengas que filmar, o con esa actriz tengas que filmar en el verano. Digo, y de repente tu plan de rodaje se condiciona porque es el momento en el que realmente está más liberado y también depende del presupuesto que manejes, depende de lo que vaya a cobrar en la película, depende si el sueldo en la televisión... Grandes, ¿Cómo? Me refería a las producciones que son como de medio pelo para arriba, que normalmente tienen actores conocidos, caras que vendan un poco, que actúen bien. Sí. Me daba la impresión que casi siempre que los trabajos que salían eran... Sí, yo igual te podría responder que obviamente que puede ya tener proyectos tomados, ¿sí? Claro. Pero una vez que vos cerrás una fecha con esa persona, digo, está cobrando por ese trabajo y también debería ajustar su cronograma a ese trabajo. Por eso te digo, depende de si esa contratación significa para la persona no hacer teatro mientras está filmando esa película o no hacer televisión mientras está filmando esa película, es un caso. Si está haciendo televisión o está haciendo teatro, ahí hay que ver también qué significa la televisión en sus ingresos y qué significa la película en sus ingresos. A mí las veces que me ha pasado eso es como televisión casi que no se puede negociar y vos para poder tener a ese actor de televisión tenés que vos ajustar tu plan de rodaje a sus actividades en televisión. Y a veces las de teatro pesan solo por el valor más simbólico o sentimental para los actores con los proyectos teatrales. Pero también depende de qué honorarios estemos hablando, eso va a condicionar bastante. Ale, antes de que pases esta placa, dale, Gaby. Quería hacer una observación, donde dice obtención del 100% de los recursos. No quiero que se interprete que tenemos que tener en ese momento el dinero completo para pagar el proceso de producción que vendrá después. Esto es importante que lo tengan en cuenta, lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que se llama plan económico y plan financiero, que es el análisis de cómo vamos a gastar en los tiempos en los que vamos a producir, pero lo que tenemos en el punto en el que decimos claramente vamos a iniciar nuestro trabajo, tenemos las garantías de que en algún momento vamos a cobrar eso. ¿Qué quiere decir eso?
En el caso del canal de televisión, hemos decidido firmar el contrato y pusimos una fecha de inicio y no tendremos garantía de que vamos a cobrar eso, pero hemos hecho seguramente un sondeo en el mercado sobre la posible recepción entre los anunciantes del proyecto que va a iniciar y estaremos vendiendo publicidad desde el día 1 que no cobraremos, pero que contamos con esas ventas para poder pagar los costos en algún momento del proceso de producción. Por lo tanto, en esas condiciones, probablemente tengamos que tener una caja de dinero que no es del proyecto, sino que es un dinero prestado. Y ese costo financiero tendrá que estar tenido en cuenta también en el costo del proyecto. Pero en los casos de las películas tampoco vamos a tener todo el dinero junto, pero sí podemos tener la garantía de que en algún momento nos vamos a ir encontrando con el dinero e ir pagando. Eso nos va a llevar a planes diferentes de pago de los recursos que hemos comprometido. Entonces, lo que tenemos son los contratos o los acuerdos o los compromisos de que la financiación llegará en algún momento, inclusive los canjes que tengamos si alguna de estas cosas se resuelven por... Tenemos esos compromisos asumidos y tenemos la garantía de que estamos en condiciones de poder empezar el trabajo. Solo quería aclarar eso. No, y lo otro que me gustaría agregar... te va alargando como cuotas. ¿No? Como que te va soltando las cuotas, aunque sean producciones grandes, te va alargando en cuotas y a veces te quedas medio esperando a ver si llega o no llega la próxima cuota. Exactamente, lo que vos tenés acá confirmado y que forma parte de evaluar esa viabilidad es que vas a tener todos los fondos para poder cubrir los costos de producción. A mí me interesa ponerle obtención de los 100% de los recursos, pero es verdad que puede interpretarse como dice Gaby, y no obtener el 100% de la financiación, porque a mí me parece muy importante identificar algo que también digo en los videos, que es que nosotros en realidad para hacer una película no necesitamos plata propiamente dicho, ¿no? Yo siempre pongo como esta imagen, que la plata, el dinero, para hacer una película solo me sirve de utilería. Yo, en realidad, para hacer una película necesito elenco, o sea, talentos, equipo técnico, o sea, personas que operen una cámara, comida, personal de seguridad, seguros para la gente, servicios de postproducción. La cuestión es que el dinero, digamos, es la forma más simple de acceder a esos recursos. Pero eso no quiere decir que yo, de muchos de estos recursos, me haga de otra forma que tal vez, o sea, me puedo hacer de ellos a través de aportes, por ejemplo. Aportes en especie, aportes de equipamiento, aportes de servicio, aportes de trabajo. Entonces, ahí es donde es interesante identificarlo como recursos, lo que necesitamos para poder encarar este proceso de materialización, y no solo la financiación. Me es gráfico para pensar en otras formas de financiación que tienen que ver con la producción asociada, que no necesariamente tiene que ser en efectivo, sino que puede ser en especie o en servicios, o en contrato de obra, como dice Gaby, que vamos a ver cuando veamos más en detalle el plan económico, ¿sí? El plan económico y el plan financiero. Pero me parece interesante eso, tenerlo también presente, porque con el dinero en efectivo, es lo importante, ¿no? La trascendencia del dinero en efectivo o el valor del aporte en efectivo, es que yo con ese dinero puedo pagar cualquier tipo de recursos. Yo puedo pagar un sueldo, puedo pagar una cámara, puedo pagar comida y puedo pagar un seguro. En cambio, con el aporte de una cámara, solo puedo cubrir el costo de una cámara, ¿sí? Porque básicamente lo que están aportando es la cámara. Con el servicio de edición, lo único que estoy cubriendo es el costo de edición, porque está aportando el servicio de edición, ¿sí? Entonces, es importantísima la liquidez, es importantísimo el aporte en efectivo, pero hay que tener en cuenta que hay veces se puede hacer con otro tipo de aportes, conseguir la financiación, ¿no? Bien, otro de los puntos que me parece interesante y para dialogar con televisión es, si esta fuese una estructura de producción lineal, más vinculada a lo cinematográfico, donde empezamos a desarrollar un proyecto, tenemos un guión, hacemos los desgloses, evaluamos la estrategia de materialización, buscamos financiación, conseguimos el 100% de los recursos, preproducimos,
rodamos de corrido durante 5 semanas y postproducimos, ¿sí? Cuando tenemos la copia, haremos la comunicación de la existencia de ese contenido, lo distribuimos, el público accede a través de los puntos de venta, se consume y empieza a generar ingresos, ¿sí? ¿Qué pasa en un proyecto televisivo de emisión periódica? Con estos mismos elementos, ¿cómo se reorganizan estos mismos elementos que vemos en pantalla? ¿Cómo podrían reorganizarse en un proyecto televisivo de exhibición o de emisión periódica? Quiero decir emisión periódica para no decir una miniserie, ¿no? Porque tal vez una miniserie donde hay 8 capítulos que ya se graban todos juntos, se empieza a parecer un poquito a esta estructura que estamos viendo ahora. ¿Cómo se replantearía esta estructura? ¿Cómo se podría replantear en un caso ideal? Que mientras por ahí estás en la preproducción de uno, en otro estás en rodaje y en otro como escalonado, digamos. Nunca estás sin hacer una de las instancias, digamos. Se pueden dar situaciones en las que se empiezan a superponer tareas de preproducción, tareas de grabación, tareas de postproducción y, ¿por qué no?, la comercialización, ¿no? Donde ya se empieza a comercializar el producto. Entonces nos da como un escenario parecido a esto, a criterios generales, ¿sí? Pero fíjense, otra vez hay una instancia de desarrollo donde hay una evaluación de la viabilidad. Una vez que eso se da por viable el proyecto y se toma la decisión de dar el paso, saltar hacia la etapa de producción, saltar a la producción de este contenido, se empiezan a superponer la preproducción, la grabación, la postproducción y la salida al aire, la emisión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sería qué podría llegar a ser esta preproducción general a diferencia de la preproducción por capítulo? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cuál estaría siendo la diferencia? ¿Qué estaríamos haciendo como tareas en la preproducción general? ¿Y qué podríamos estar haciendo en la preproducción por capítulo? Estoy online, ¿no? Bueno, sí, pero se me ocurre... Es que nos dejó a todos en silencio, profe. Sí. En la preproducción general de una serie, decís vos, o sea, sí, de un programa de televisión, como Intrusos, Intratables, ahora estoy viendo ahí de fondo Guía Casca. Sí, digamos, las ideas, pero de manera más general, como menos en detalle, y de serie a serie o de día a día, como profundizar en eso, no sé, qué sé yo. Claro, ¿Qué sería la idea? las constantes de la temporada. En la preproducción general, las constantes de toda la temporada. ¿Qué serían las constantes? ¿Qué serían las constantes de toda la temporada, Erika? Dependiendo, por ejemplo, de qué estemos hablando de ficción, por ejemplo, sería si tenemos siempre la misma casa y tenemos que tener siempre la misma locación, y después en la preproducción por capítulo, por ahí vamos cambiando algunas cosas específicas del arte que sean del momento, por ahí de que están trabajando con tal cosa en ese capítulo, nada más. Pero en la preproducción general siempre es la misma casa. Sí, por ejemplo, puede ser, a ver, seguramente aunque sea ficción, si va a haber un decorado que es recurrente, seguramente sea un decorado construido en estudio, entonces va a haber esa construcción del decorado durante esa preproducción general. Es raro que si fuese una ficción, por ejemplo, una tira diaria, la casa de la protagonista, como el decorado principal en el que hay una mayor cantidad de escenas, sea un exterior, ¿sí? Sea una casa que tengamos que ir a buscar en exteriores. Hablando de una tira, ¿no? Seguramente sea algo construido en set. Bueno, eso claramente sería parte del trabajo de la preproducción general. ¿Qué otras cosas podrían ser entonces, tomando esta referencia que dijo Erika, qué otras cosas podrían inscribirse? En un programa de televisión, de acuerdo a lo que mide, o sea, o a lo que suma, no sé, si se hizo algo que tal vez el público lo recibió bien o lo aceptó, o es lo que se está, no sé, como usando, tal vez tomar más ese tema o esa forma o ese formato del momento, no sé, de acuerdo a lo que responda el público.
Bueno, pero eso sería, vos estás diciendo que eso sería preproducción por capítulo. Sí, Básicamente, sí. las temáticas de los informes que vas a desarrollar, o los invitados, o los móviles, o ese tipo de contenidos, es algo que vas a ir haciendo en la preproducción por capítulo, que te puedes ir guiando por las tendencias, el rebote en las redes sociales, o el rating mismo. Gaby, ¿vas a comentar algo? Sí, cuidando el triángulo, el equilibrio del que hablamos. Todo bien, pero no donde decidimos apostar más a algo o menos a algo, que costo, calidad y tiempo de producción sigan estando parejos, ¿no? Pero así con el criterio que hablaba Erika, ¿sí? Aquellas cosas que van a ser constantes durante toda la serie. Ella habló de la escenografía o de la locación principal. ¿Qué otras cosas van a ser constantes durante toda la serie? Durante toda la serie, durante toda la temporada, durante toda la emisión. ¿El elenco? El elenco, la búsqueda del elenco, la determinación del elenco, no en su totalidad, ¿no? Los protagonistas, por ahí claro, sería. el elenco principal, pero tal vez después, capítulo a capítulo, tengas que ir haciendo unos pequeños castings o convocatorias para bolos. ¿Sí? Digo, en tal capítulo va a venir el cartero que viene un capítulo, que vino un capítulo, entonces es un bolo o los extras. ¿Sí? Pero claro, el elenco principal sí va a estar en la preproducción. Sí, pero si el elenco es un programa donde 5 tipos discuten sobre fútbol el domingo después de que pasó la fecha y ya los contrataste a todos en la preproducción general y se quedás acabó. Tranquilo, claro. Claro. ¿Podés ir probando vestuario o algo de las caracterizaciones? Sí, podría llegar a ser, pero tal vez no es algo que vas a resolver en la preproducción general porque no hay un vestuario que va a ser como central, a menos que exista, sí, un vestuario. Pero si es de época o algo de eso, ponele. Bueno, sí, claro, ahí sí ya va a haber tal vez más diseño y presentación. Ya veo que Julia va teniendo el código. Pero bueno, acá irían cuestiones como la cortina musical, el arte digital, todo lo que son los títulos, las gráficas, la conformación del equipo técnico principal, ¿sí? Hay toda una serie de elementos que se van a replicar durante toda la serie. Sí, ¿quién estaba ahí comentando? No, yo iba a preguntar si el equipo técnico entraba acá, y justo y ahí lo dijiste. Exactamente, sí. Por lo menos un equipo técnico central y básico que va a empezar a trabajar el día 1. No quiere decir que ese no pueda ir evolucionando o no pueda ir mutando. Bueno, siendo las 10, lo único que se me ocurriría decir para poder cerrar en algún lugar decente es, bueno, nada, ustedes han podido ver las clases, pero tengan en cuenta que hay como unos criterios básicos para armar lo que entendemos que es el cronograma de producción. Un poco el objetivo sería que revean estas clases para poder enfrentarse al armado del cronograma de producción, ¿sí? En las clases van a tener como un pequeño recorrido sobre posibles tareas y organización de las tareas, tanto de la pre como de la postproducción, en una producción lineal. Pero ¿qué sería lo importante a tener en cuenta como puntos importantes que también pueden leer en Pardo? Pero algunos ítems importantes de planificación al momento de armar el cronograma. Primero, traten de pensar en no dar un paso hacia adelante si no tienen asegurado el anterior. ¿Qué quiere decir? Que van a establecer hitos importantes o etapas importantes, tanto de la pre como de la postproducción, que si ustedes no aseguran una etapa dentro de la pre o una etapa y pasan a la siguiente, si hay algún error, van a tener que volver hacia atrás, ¿sí? Entonces, hay que ir identificando etapas del proyecto. Acá nosotros les proponemos, si lo pueden ver en el video, división por etapas donde se van agrupando tareas, y hasta no tener segura una etapa, no dar el paso a la siguiente. La otra, entendemos nosotros o nos basamos en lo siguiente. ¿Qué hacemos primero? ¿Determinamos los recursos y luego las tareas? Por ejemplo, ¿armamos el equipo técnico y luego determinamos las tareas de ese equipo técnico? No. Primero determinamos las tareas
qué procesos tenemos que transitar para poder llegar a ese resultado, y ahí nos preguntamos, bien, para hacer esto, ¿qué recursos necesito? Y dentro de ese preguntarse qué recursos necesito, está qué recursos humanos necesito. Por lo tanto, la conformación del equipo técnico debería ser una consecuencia del cronograma de producción, entendido como las tareas que tengo que realizar para poder llegar a este resultado y el tiempo que me va a tomar cada una de ellas. ¿Sí? Por eso Pardo tiene el capítulo 4, que es asignación de recursos, y el 5, que es planificación, pero se los dimos a leer al revés. Planificación para luego asignar recursos a esas tareas. Otro punto importante, y con esto vamos cerrando, el ordenamiento del flujo de trabajo. También lo van a leer en Pardo, pero hay dos aspectos muy importantes. Entender cuándo las tareas son secuenciales y no se puede hacer una hasta que no está hecha otra tarea anterior, hasta que no está terminada una tarea, no se puede iniciar la otra, y aquellas tareas que sí se pueden realizar de manera simultánea, ¿sí? Mientras más tareas podamos hacer de manera simultánea, más vamos a poder reducir los tiempos de producción. Mientras menos simultaneidad podamos construir, más largos van a ser los tiempos de producción, ¿sí? Mientras más supeditada una tarea a la otra estén, más tiempo, porque hasta que no termina una, no empieza otra. Es más largo el tiempo de producción. Entonces, son dos estrategias muy importantes a tener en cuenta. ¿Qué tareas pueden ser realizadas de manera simultánea y cuáles necesariamente tienen que ser realizadas de manera secuencial? ¿Sí? Y después, en ese cronograma de producción, identificar cuáles son los hitos, ¿sí? Cuáles son aquellas tareas que son imposibles de eliminar, imposible de correr, imposible de esquivar, ¿sí? Reconocer cuáles son los puntos críticos dentro del diagrama de tareas, ¿sí? Es otro punto importante, porque algunas tareas podrán ser negociadas, eliminadas, reducidas, pero otras son hitos importantes, que no se pueden evitar y a su vez sirven como punto de inflexión, ¿no? Como punto de evaluación de la etapa anterior y decir, bueno, perfecto, hasta acá hemos llegado con las tareas cumpliendo los objetivos en excelentes condiciones, avanzamos, o tenemos que rever, o tenemos que retomar, ¿sí? Alguna tarea. Pero es importante identificar los hitos. Toda información que tienen en las clases, que ya dijimos que son cortitos, los videos, y la lectura de Pardo, pero tal vez identificar o tener estas pequeñas discusiones complementan un poquito a ese visionado y esa lectura. Y en todo caso, la clase que viene podemos retomar dudas. Eso es lo que yo te quería decir, Ale, como hemos salteado rápido hasta acá. Yo arrancaría la clase que viene, ha sido una clase muy nutrida de información y creo que los chicos van a necesitar procesar alguna serie de cosas para unir más que nada conceptos que vienen apareciendo a lo largo de la cursada. Entonces, te propongo que la clase que viene retomemos donde estábamos antes de venir hasta este punto, a manera de repaso, de intercambiar con los chicos, de revisar y de ver cómo esto aplica a los trabajos prácticos. Entonces, es muy importante, lo digo para todos los estudiantes, que no pierdan el hilo del avance de los trabajos prácticos a esta altura, porque muchas de las cosas que empezamos a ver se comprenden mejor, se solidifican en términos de conocimiento, haciendo el proceso de poner en cuestión el armado del cronograma, calculando los ingresos en el caso del programa de televisión, generando el formato para que después, a través de la rutina, tengamos una dimensión de la cantidad de recursos que necesitamos para producir. Digo, hay una serie de cuestiones que si no están elaboradas, estas cosas en las que nosotros nos estamos sumergiendo y que van avanzando, pierden hilo con el desarrollo y el avance de los trabajos prácticos que en paralelo tienen que estar haciendo. Entonces, lo que les propongo es que revisen y avancen con los trabajos prácticos, cada uno en función de cómo está con su propia comisión, y que la semana próxima retomemos desde donde dejamos hoy, acá, para revisar estos conceptos. Sin duda, sin duda. Sí, igual a los proyectos de historias breves,
así como habilitaron hasta el plan de rodaje en la entrega anterior, empiecen a habilitar el cronograma de producción. ¿Qué quiere decir? Empezar a establecer cuáles son las tareas que hay que realizar, además del plan de rodaje, qué tareas de pre y qué tareas de postproducción tienen que empezar a encarar en sus proyectos. Igual lo vamos a retomar, vamos a poder resolver dudas, pero si avanzan con la lectura, el visionado y el ejercicio de empezar a armar el cronograma de producción, va a ser más rico el intercambio que podamos tener. Para hacer esto del cronograma, traten de hacer esto, como el desglose exhaustivo de tareas necesarias para tener el corto que ustedes quieren tener o para tener el proyecto que ustedes quieren tener. Piénsenlo como si fuese, digo, no piensen cosas gigantes, piénsenlo como si fuese el corto de la facu, pero traten de hacerlo lo más profesional posible y empiecen a desglosar tareas. Algunas no se les van a ocurrir y van a aparecer más adelante, pero empiecen a desglosar tareas y después empiecen a asignarles una duración a esas tareas, cuánto creen que les puede llevar a hacer esas tareas, y después van a empezar a pensar qué tareas necesitan hacer antes que otras, o qué tareas dependen de otras, o qué tareas se pueden hacer al mismo tiempo. Entonces ahí van a empezar a organizarlas en el tiempo y van a saber si la duración de toda, la sumatoria de la duración de todas esas tareas es la duración del proyecto, o hay algunas que se pueden superponer y entonces la duración del proyecto es un poco más corta que la sumatoria de la duración de todas esas tareas, ¿sí? Porque hay algunas que se van a hacer en simultáneo. Sí. Sí. No, como guía, si se sienten baches en las tareas que tienen que realizar y sienten como, bueno, no se me ocurren qué tareas hacer, también habiliten la lectura del texto de equipo técnico, ¿sí? Donde van a ir viendo cada uno de los roles, qué hace durante la pre, qué hace durante el rodaje, qué hace durante la post, y ahí van a ir descubriendo tareas, aquellas tareas que tal vez desconocen, más allá de que la experiencia propia en los cortos ya les hizo conocer toda una serie de tareas, sobre todo de preproducción. Perdón, siempre ¿cómo se llama dudoso en la post. Disculpa, ¿cómo se llama exactamente el texto, tal cual? En la caja de herramientas es el texto de equipo técnico. Tal cual se llama así, equipo técnico. Sí, se llama así. Y lo otro que decíamos la vez pasada, para pensar, lo mismo que para pensar el plan de producción, que les puede servir agarrar el desglose del presupuesto del Inca e ir rubro por rubro, también acá les puede servir agarrar el presupuesto del Inca e ir rubro por rubro y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las tareas de vestuario? ¿Cuáles son las tareas que tengo de escenografía? ¿Qué tareas tengo de administrativas? ¿Qué tareas tengo que tienen que ver con comidas y alojamiento? ¿Sí? Como ir desglosando tal vez por rubro hace que les decante un listado de tareas un poco más desglosado que si las que se les ocurren al pasar, tal vez, ¿sí? Para poder hacerse las preguntas que está haciendo Julia en los proyectos de televisión, es necesario que en el transcurso de esta semana cerremos los formatos y, si es posible, volquemos esos formatos a rutinas modelos ya definitivas, porque si no, nos vamos a encontrar con la imposibilidad de pensar, o por lo menos poner en cuestión, justamente qué cantidad de recursos y qué cantidad de tareas vamos a invertir para obtener los programas que estamos modelizando. Así que, si bien los trabajos de historias breves tienen la ventaja de haber empezado con un guión en la mano, pero tienen la desventaja de ser más inflexibles a la hora de producir. Los programas de televisión, por el contrario, no tienen un guión, tienen una demanda y necesitan establecer un esquema sobre el cual empezar a trabajar, sobre el cual empezar a cuantificar recursos, y eso es el formato y la rutina modelo. Y tiene la ventaja que a lo largo del desarrollo vamos a tener mayor flexibilidad de relación entre los ingresos y la rutina, porque estamos trabajando con formatos moldeables. Pero es necesario por lo menos cerrar un formato, aunque no sea el definitivo, porque después cuando terminemos cuando entremos en el problema del presupuesto y la cuantificación de recursos, seguramente va a haber modificaciones, pero tenemos que tener un modelo de base para empezar a trabajar. Así que les comprometo
a que en el transcurso de esta semana le pongan mucha garra a cerrar esa cuestión. Perfecto. Bueno, ¿algo más?